Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado para el colectivo astrológico, investigación. Aquí me encuentro con mi colega y buena amiga Evelyn Orrego desde Chile y vamos a hablar de este tema que nos ha fascinado a ambos, que se llaman las mansiones lunares. Cada uno lo ha estudiado desde una perspectiva diferente y eso hizo que ambos nos juntáramos a charlar de ideas y aquí estamos haciendo esta investigación que nos ha llevado unos 4 meses aproximadamente y que vamos a presentar a continuación. Igual queremos invitarles, si es que es de su agrado, a unirse al un estudio que estamos haciendo en cuanto al cálculo de las mansiones lunares que van a ver ahora en unos momentos. Primero que nada, quería comentar y hacer un paréntesis, bueno, en cuanto a lo que significa la luna en la astrología tradicional, solo para tener el contexto de por qué es tan importante el uso de un zodiaco lunar. Y bueno, la luna en la tradición no simplemente no gobernaba solo las emociones, ¿no? Sino también la luna es la luminaria nocturna. Ellos veían este crecimiento y cómo se encoge y es un reflejo de la luz del sol, o sea, es un reflejo de lo divino. Rige los instintos, el mundo onírico, es decir, los sueños, al igual que el cerebro. Peculiarmente rige el cerebro porque también es frío y húmedo, así como la naturaleza lunar, ¿no? Y es símbolo de fertilidad, nutrición y protección. Así que, ¿cómo ves esto, Evelyn? Hola, hola Jonathan, ¿cómo estás? Lo veo interesante porque es una forma diferente de ver la luna y también nos ayuda a entender la relevancia e importancia que tenía este astro en la antigüedad. Eh, También nos permite entender la filosofía detrás de que este astro fuese tan relevante y el intercambio, o más que intercambio, la transformación o el cambio que vive la misma astrología cuando pasa de ser una astrología lunar o centrada en los movimientos lunares a una astrología centrada en el sol. No hay solamente un cambio, hay un cambio de paradigma que no solamente es algo de visual o azaroso, sino que existe una filosofía detrás en ese cambio de paradigma de un calendario lunar a uno solar. Hasta el día de hoy, para el mundo musulmán, se rigen a través de un calendario lunar. Entonces, eso también nos habla de por qué las mansiones lunares se estudian dentro de un contexto árabe islámico. Y claro, incluso su propio calendario en términos de orden de sociedad es lunar. Yo creo que pasamos ya nuestra primera parte de la charla. Bueno, está dividida en dos partes. Vamos a hablar un poco de, ya decía Jonathan, de la historia, un poco del contexto geográfico donde surge, después de la filosofía y ya de lleno a la parte más técnica. Vamos a tratar de que sea entretenido, dinámico, para que no nos quedemos dormidos con esa parte tan técnica, pero sobre todo queremos transmitir la pasión que nos convoca el aprender las diferentes formas de cálculo, de observación de las mansiones. Así que veamos, aquí nosotros trajimos un mapa para ubicarnos un poco físicamente en dónde surge. Vamos a decir dónde surge porque no sabe, es en base a la documentación que tenemos. Puede que sea abarque otros lugares geográficos y también otras temporalidades, pero todo esto se basa en lo que tenemos actualmente de textos sobre las mansiones lunares y lo que se estudia actualmente sobre mansiones lunares. Y el origen geográfico, el corpus clásico que recoge prácticas, teorías sobre las mansiones, es de tradición árabe y está presentado en obras como el Picatrix.
Ya la palabra Picatrix es una palabra en latín y el nombre árabe es Hayat al-Hakim, ¿sí? Esta obra del Picatrix se le atribuye a el madrileño o Maslama al-Majariti, pero no se sabe bien si es que esta obra es de él o de otro autor. También aquí hay una discusión y más bien una conversación interesante respecto a las autorías de estos libros, porque muchas veces a quien se le atribuye la autoría de un texto es en realidad el traductor de ese texto. Y también los textos son compilados, ¿sí? Como son varios textos en uno y llevan un título. Entonces no existe un solo autor. Em, entonces esta es una de las tradiciones manuscritas, escritas sobre mansiones lunares. Del Picatrix no solamente vamos a encontrar las mansiones lunares, también hay eh, otra información muy valiosa que es la construcción o la creación de talismanes, ¿sí? Y la magia astrológica. Y para no profundizar tanto qué son las mansiones o las Manasín al-Qamar, que es el nombre árabe, es un sistema de 28 divisiones de la eclíptica por la que la luna transita en un mes, ¿sí? El empleo de las mansiones aparece como una práctica compartida entre varios lugares, no solamente en la península arábiga o bajo por decirlo así, el imperio árabe musulmán, sino también lo podemos encontrar en China y en la India. Entonces, dentro del mundo árabe islámico hay autores relevantes. Entre esos están Jalía Ben Ragel, ¿sí? O conocido simplemente como Aben Ragel. Es conocido este autor porque elabora una lista de prácticas de las mansiones y sus usos. Es lo que más vamos a encontrar en textos árabes es lo electivo, lo conocido como astrología electiva. Cuándo es más propicio una actividad y cuándo no es tan favorable, ¿sí? Entonces, este autor es conocido por esta lista y sus usos. Muy práctico el uso de las mansiones. Y otro autor es Sal-Visir, figura central en la tradición astrológica basí, la dinastía basí, ese periodo histórico del mundo árabe islámico y su expansión, es muy relevante porque es una dinastía el cual le da mucha relevancia al mundo intelectual y al arte, ¿sí? Y es la dinastía más larga. Esta obra de Said ibn Spishir recoge técnicas de temporización, también de elección, y se integra a un amplio repertorio astrológico que forma parte de la observación de las mansiones lunares. ¿Ya? Y acá también es importante, como nota, la práctica, la literatura astrológica se difunden ampliamente dentro de los califatos y los territorios afines, como Mesopotamia, Irak, Persia, Al-Ándalus, después el Magreb, pero la astrología no son invenciones del Islam. ¿Qué es lo valioso? Que existe el Islam como una religión o como una práctica, porque de hecho el Islam trasciende a ser una religión. Es una práctica, es una forma de organización también social. Eh, pero la astrología es anterior. La práctica astrológica en estos territorios como Mesopotamia, Irak, Persia, Al-Ándalus, el Magreb, es anterior al Islam. Y el Islam permite la práctica, es bastante tolerante, mucho más tolerante que el incipiente y creciente catolicismo, que condenaba la astrología. Y por eso también en el mundo árabe islámico hay un gran desarrollo de las ciencias, de la matemática, de la medicina, y por tanto también de la astrología, que la consideraban una ciencia. Y esta Y ahora, tradición, dime. ¿no? Y ahora acabas de decir algo muy importante. ¿Cómo es que elegimos en especial trabajar con los árabes y no, por ejemplo, con la India, que también utilizaban lo que llaman los nakshatras?
que son las mansiones lunares, que contaban de una división de 27, ¿no? O sea, era un día por cada, eh, por cada mansión. De hecho, por eso se llama mansión, viene de moradas, ¿no? Donde estaciona un día la luna, ¿no? ¿Qué ocurría en esta región árabe? Que ahí es donde, como dijiste una palabra clave, tolerancia. Ahí es donde toleraban, digamos que ellos tenían conocimientos de la Torá, además del Corán, además de otros libros sagrados. Ellos hacían consensos y estos consensos podían discernir lo que funcionaba y lo que no funcionaba, cosa que no se podía hacer o que era muy difícil de concebir en la época helenística, ¿no? Y también previos en Mesopotamia, debido a muchos factores. Y es por eso que la cultura árabe sobresalió mucho, en especial en cuanto a cultura, economía, ciencias, artes, matemática y demás que seguiremos hablando. Sí, hay una alta tolerancia también a otras religiones, cultos y creencias. En el mundo árabe islámico, que hablamos de un periodo entre el 700 hasta el 1100, basta solamente con pagar un impuesto y tú puedes vivir dentro de lo que es el territorio que está, vamos a decir, introducido en el mundo árabe islámico. Basta con que tú pagues un impuesto y puedes practicar tu culto, tu religión y tus creencias. Entonces, bajo este contexto de tolerancia hay un, vamos a decir, un desarrollo importante de la astrología. Pero no son invenciones del Islam porque por algo es mundo árabe, árabe islámico, ¿sí? Hay como un guión que los une, porque también el Islam, como creencia, religión, forma de vida, eh, vamos a decir, tiene una liga, ¿sí? Tiene un enlace con lo anterior al Islam. O sea, hay algo de la cultura árabe plasmado en el mismo Islam o en el mismo mundo musulmán. Entonces, no es que estén separados, pero sí hay una distinción, porque claramente hay personas que pertenecen a estos territorios, que viven en estos territorios, que practican otras creencias o postulan a otras formas de organización social, pero viven dentro de este contexto. Entonces, por eso recalcamos esta tolerancia. La tradición astrológica en este lugar se alimenta de herencias de previas, mesopotámica, babilónica, indoarania, helenística, como ahí mencionó Jonathan, y fueron reinterpretadas por eruditos en contextos islámicos, traducidos también al árabe, que la lengua árabe no es solamente una lengua, tiene un significado esotérico muy profundo también. La práctica de la caligrafía y el aprender caligrafía es un eslabón importante en la cultura árabe islámica. Como poner un caso relevante respecto a lugares donde se desarrolla la astrología y por tanto también el estudio de las mansiones lunares, que es parte de, es la región de Harran, de la cual ahí Jonathan nos va a hablar un poco más de manera profunda. Es un culto lunar, históricamente conocido como un culto lunar, y donde hay una fuerte transmisión de saberes astrológicos. ¿Ya? Entonces, entender que árabe no siempre es musulmán, porque que se hable en la lengua árabe, que esté inserto en la cultura árabe, no siempre habla de que haya un, eh, una práctica religiosa o de culto islámico, ¿sí? Pero se permite, se tolera. Y acá puse algunas principales regiones donde, perdona, en el mapa anterior. Quería mencionar los lugares geográficos para ubicarnos un poco y pasar a la línea de tiempo, que es nuestra síntesis de cuándo se desarrolla. Si puedes mostrarme el mapa, Jonathan. Ahí sí.
Entonces tenemos la región de Bagdad, Irak, ahí en los límites está Harrán, ¿sí? Este es un centro de la dinastía Abbasí, donde hay astrólogos, escuelas, y ahí está una de las principales escuelas de traducción, ¿bien? Cerca del límite, como decía antes, está Harrán, que es un nodo antiguo vinculado a este culto lunar. Está Raí, Balk y los centros persas. También hay una transmisión de las creencias, arte y las ciencias desarrolladas por los persas con el mundo árabe islámico. En general hay unas buenas relaciones, pero también hay un periodo histórico en el cual las cosas no van muy bien entre persas y árabes, pero en general hay una buena relación a lo largo de la expansión del imperio árabe, árabe islámico. Entonces acá ese centro sería un lugar de tradición persa siria y de difusión de técnicas astronómicas y astrológicas. Tenemos ahí en el mapa el Cairo, Fustat, que es un centro administrativo e intelectual, y donde se copian, traducen, consultan textos astrológicos egipcios, y también es el lugar donde vive Ptolomeo. Entonces, claro, hay ya también una tradición que se transmite y que se conserva y por sobre todo se cuida perteneciente a ese territorio anterior a la llegada del Islam a Egipto. Y por último, aquí en esta zona de más arriba, que sería lo que es actualmente España, Córdoba y Al-Ándalus, ¿sí? Donde también hay una recepción del estudio de la astrología, hay prácticas también, y este es el puente para lo que es la astrología en Occidente. Bien. No quiero decir que antes de la llegada de los árabes a la península no hubiera una observación y una práctica astrológica, pero vamos a decir que acá ya había una documentación y una historia y un bagaje no menor. Entonces, es de gran influencia y de también gran importancia la llegada de los árabes para lo que va a ser después la astrología conocida como astrología medieval europea, ¿sí? Es de esta herencia. Y ahora con la línea de tiempo, más adelante, lo dividimos en 6 periodos, uno previo como decía al Islam, que es la tradición mesopotámica, entre el 2000 y 500 antes de Cristo. Después viene la época Abbasí, esto es entre el siglo 8, 9, aprox. Bajo este califato se traduce gran parte del corpus astrológico griego, persa e indio. Después viene el siglo, perdón, antes de eso el siglo 6 y 7, que es el contexto preislámico y los sabios de Harran. Después viene la época Abbasí, perdón, para no confundir. Y después viene la expansión occidental, la llegada de los árabes al Andalus, ¿sí? El asentamiento árabe islámico ahí en lo que es actualmente España. Y por tanto, esta herencia se sigue expandiendo y se considera parte también de un corpus astrológico de lo que va a ser la astrología eh, y después la astronomía, ¿por qué no decirlo? Europea. Y acá puse acá como un siglo del 15 en adelante una pervivencia simbólica. La verdad es que lo que nosotros notamos con Jonathan es que hay una pérdida y hay algunos problemas en la integración e incorporación de la cuenta de mansiones lunares. Revela un desafío y una problemática. Se mantiene esto simbólico, pero hay algunos problemas ahí que no se permitieron resolver a lo mejor astrólogos antes, hasta hace muy poco. Eso respecto a la línea de tiempo. Entonces, por último, antes de pasar a lo siguiente, para que no nos vayamos a enredar, viene primero esta tradición mesopotámica, viene este contexto preislámico, después viene la época Basí, que es la época dorada, y del mundo árabe islámico, la expansión hacia el Andalus,
la expansión desde Al-Ándalus al resto de Europa y por último lo que es esta pervivencia simbólica con algunas dificultades, pero bueno, acá estamos hablando de mansiones lunares después de 1000 años o más. Eso. Muy interesante. Y para tener también un contexto más, pues de dónde viene esta tradición, digamos que inicialmente, pues vamos a hablar de los sabeos, ¿no? Como pusiste, los sabeos están entre el siglo VI al siglo VIII, más o menos, en Harran, pero previo a eso ya existían. Ahora, a lo mejor hemos escuchado esta palabra de los sabeos, en especial nosotros los que nos dedicamos a la praxis astrológica, ¿no? Por ejemplo, escuchado los ciclos sabianos y demás, ¿no? Ahora, sabeísmo viene de sabián, que proviene del semítico, que significa host, ¿no? También del hebreo que es sabá, que igual significa host. Y esto es muy interesante porque esta palabra en español significa anfitrión, ¿no? Un anfitrión, ¿qué hace? Recibe gente, ¿no? Recibe un grupo, ¿no? En este caso, hablamos de que reciben algo. Ellos mencionan que son herederos del paganismo real, que viene desde antes de Platón, de Pitágoras, Orfeo, demás, ¿no? Ellos son los que reciben esta herencia y digamos que llevan esta tradición, ¿no? Que tradición también viene de traditio, que quiere decir recibir. Por eso no se añade ni se le quita nada a la tradición para preservar y que pueda seguir la cadena, ¿no? Entonces hablábamos de que ellos son herederos del paganismo real. Pero ¿qué es lo que pasó con los sabeanos? ¿Y por qué escuchamos sabeanos? Y también hay los sabeanos de Harran. Porque tras las conquistas, los sabeos se tuvieron que infiltrar en lo que es Egipto, ¿no? Y en Egipto, los sabeos que fueron infiltrados en Egipto se les conoce como sabeos de Harran. Y de hecho, ellos tienen digamos que son politeístas, pero su diosa más representativa es la diosa lunar llamada Sin, que le llamaban Sin, y ellos rendían culto en especial a los 7 dioses, o sea, los 7 planetas tradicionales, ¿no? Gracias a ellos también tenemos lo que es estos mitos, reconocieron que estaban en las estrellas, ¿no? Uno piensa que primero fueron las constelaciones y que de ahí salió el mito, pero ellos abogan que primero fue el mito y ellos lo pasaron a las constelaciones, ¿no? O sea, a las estrellas. Eso es muy importante e interesante, en especial para los que tienen una praxis astrológica, ¿no? También ellos tenían, así como todos, para tener una religión necesitan de un profeta, y su profeta fue Hermes Trismegisto, del cual ya hemos pues he escuchado mucho de él, ¿no? El que trajo el hermetismo y demás. Entonces, ellos prácticamente eran astrólogos, matemáticos y científicos, ¿no? Gente muy intelectual y muy estudiosos que llevaron esta práctica y esta tradición hermética astrológica, ¿no? ¿Cuál era la filosofía del sabeísmo? Como bien mencionaba Evelyn, lo que tenían digamos que en esa época es que había este concepto de tolerancia. Entonces podían tener acceso a diferentes tipos de información, ¿no? Así como a textos sagrados como la Torá,
el Corán y los libros de Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Entonces ellos buscaban lo que es armonía, ¿no? Algo que la armonía es todo lo que pueda, digamos que entrelazarse una cosa sin la otra, sin desvirtuarla, ¿no? Sin corromperla. Todo eso era el concepto de armonía. Entonces, ellos vieron esta armonía a través de los números, ¿no? Para ellos, los números eran como la firma de Dios en el universo, ¿no? En este cosmos, que cosmos quiere decir orden. Entonces, vemos que ellos mencionan que el ser humano era imagen y semejanza, digamos que a la divinidad, ¿no? Si lo vemos en términos más bien de números, el ser humano está compuesto por tres partes importantes, que son cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Asimismo, tenemos la concepción, bueno, más bien los neoplatónicos, de Corpus Mundi, Anima Mundi y Spiritus Mundi, ¿no? Que eso es lo que está conformado por lo que es la mónada. Para ellos la mónada o el gran Dios o el uno era un ente gigante del cual están compuestos absolutamente todos los seres vivientes, ¿no? Eso también lo podemos encontrar en el Timeo de Platón, un libro muy importante para el estudioso de, de la astrología. Y bueno, ellos mencionan que la luz, o sea, mientras más cercana sea las esferas, ellos tenían el concepto también de esferas planetarias, las 10 esferas, ¿no? Así como la Tetráquids. Eran, mientras más cercano estén a la mónada, más perfecto es en su naturaleza, ¿no? Entonces, si tenemos a la mónada como el número, digamos que 10, que es o bueno, el número uno más bien, que es, digamos que la luz primordial. De ahí luego tenemos el mundo empíreo, donde no están las estrellas, donde no hay tiempo, no están sujetos bajo esa esfera. Luego tenemos la octava esfera, que es importante para lo que vamos a ver, que es la esfera de las estrellas fijas y de las constelaciones, que las constelaciones son cúmulos de estrellas que forman estas imágenes, ¿no? Y luego ya tenemos lo que es la esfera de Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, y llegando por fin a la Luna, ¿no? Que como bien mencionabas a Sahal, él menciona que la Luna, por su cercanía a nosotros, es la que tiene que ver con actividades más terrenales, cosa que va a ser muy importante para digamos que el por qué se está usando un zodiaco lunar, ¿no? Eh, el concepto del zodiaco lunar es previo a lo que es el zodiaco solar. Como bien mencionábamos, el zodiaco solar es el que está compuesto por una división de 12 que todos conocemos, pero de hecho, si lo pensamos bien, desde el Paleolítico era muy importante el calendario lunar y fue previo al solar porque vieron que la luna cambiaba, desaparecía y de repente tenía más luz. No se explicaban esto y era más fácil para medir el tiempo conforme a las lunas. Lo hemos visto hasta en películas de esa época, que de repente todo era como hace 8 lunas, hace 15 lunas, ¿no? Entonces, esto era importante también para la caza, la pesca, la recolección de plantas y frutos y demás. De hecho, hay tablillas y huesos marcados con las fases lunares, ¿no? Entonces era mucho más, visiblemente era más fácil medir el tiempo con la luna que por el sol, ¿no? Gracias a estos cambios. Entonces ya sabían que bajo observación, que cada 28 días la luna cambiaba de forma, ¿no? Entonces, bajo esta premisa,
ya podemos ver la importancia de la luna y del zodiaco lunar, en especial para cuestiones más terrenales, ¿no? Y el sol para cuestiones más abstractas. Entonces, hay un pequeño paréntesis para entender el por qué es importante esta herencia de los sabeos y también el por qué las mansiones lunares difieren en significados con el zodiaco solar. Aquí estamos hablando un poquito de lo que es las mansiones lunares. Y bueno, una mansión lunar es el recorrido de la luna en su progreso diario contra el fondo de las estrellas fijas. El fondo de las estrellas fijas es, como mencionaba, esta octava esfera que está mucho más alejada de nosotros. La luna, por su proximidad, es la que recibe, como si fuera un embudo, recibe esta, o sea, recibe la influencia y la luna es la que lo va modificando, ¿no? De hecho, le decían la cambiaformas a la luna, ¿no? Concepto, pues, muy importante para entender las mansiones y también lo podemos ver como a veces crece, ¿no? Como mengúa. Al mismo tiempo, eh, pues tenemos esta división de 28 sectores, ¿no? Como decíamos, en la India usan 27, pero ellos se basaban más en un concepto más astronómico, porque la Luna en realidad tarda su recorrido 27,3 horas para recorrer todo lo que es el zodiaco, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los árabes? Los árabes se basaban más bien también en lo simbólico y en el número. Para ellos el número era muy importante. Todo tenía que tener su, digamos, como bien mencionabas en el lenguaje, ¿no? No solo servía de forma exotérica como de comunicación, sino también tenía este valor esotérico, ¿no? Profundo, que también tenía enseñanzas encriptadas dentro del lenguaje, ¿no? Todo tenía que tener esta armonía, ¿no? Ellos usaban un lenguaje de 28 caracteres, tenemos 28 mansiones lunares, asimismo como en el número tenemos que es 7 veces 4, ¿no? Y el número 4 representa la estabilidad, ¿no? La materia. Y el número 7 es muy importante también, ya que es el, el 4 y el 3, ¿no? La estabilidad y el 3 que representa la armonía y lo divino, ¿no? Estabilidad es armonía, ¿no? O sea, una armonía bastante sólida, digamos. Por eso también el 7 veces 4, ¿no? Que da 28. Asimismo, si nosotros sumamos del 1 al 7, nos da 28. Si sumamos el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, esa suma da 28. Por eso ellos tienen una mansión más que los indios. También los chinos usan 28 mansiones. No sé si quieres agregar algo a esto de las mansiones lunares. Y número 28, lo de las letras del alfabeto. Sí, o sea, en cuanto a lo que es la mansión lunar, estamos hablando de que es es un zodiaco, un calendario que sirve más bien para cuestiones más terrenales, ¿no? Así como en tu estudio de la natividad, que podemos ver Claro, también hay una situaciones. descripción de situaciones, como dices tú, de situaciones terrenales, del comercio, de la vida íntima, de las relaciones, de las guerras, de los conflictos en realidad, ¿sí? Ya sean armados o no, de los conflictos, de la relación con reyes o, bueno, más bien con gobernante, con las personas que están a cargo de la ley, así, como es bien de un retrato de sociedad, lo que comentábamos al principio, como eh, está plasmada la manera en que se ordena y se entiende la vida en sociedad. Entonces,
no deja de tener un carácter social y político también las mansiones lunares en cuáles son los asuntos relevantes, a qué cosas ponerle atención o no. A mí me llamaba mucho la atención en la descripción de las mansiones que le daban mucho énfasis a las relaciones, a las alianzas, por ejemplo, o lo que comentábamos, a los conflictos. Claro, porque es parte de este contexto y de cómo se ordena esa sociedad. O mansiones que tienen que ver con estudios también. Quizás si tradujéramos eso a cómo se organizan las sociedades hoy, tendríamos que vivir una actualización, porque no son temas a lo mejor tan relevantes como lo eran en el pasado. Eh, entonces sí, hay algo que, por eso para nosotros también era importante hablar de este contexto o de la filosofía detrás contenida, que nos ayuda a entender mucho mejor el texto cuando lo leemos. El libro por excelencia o el más conocido de Picatrix. Y uno lo va a leer y va a decir, bueno, ¿por qué le dan tanta importancia a esto? Claro, aquí está. O ¿por qué son 28 no 27? Y hay un lenguaje simbólico contenido en el número 28 que es lo que estamos un poco conversando. El 4 es un número de estabilidad en el mundo árabe. Estas figuras que nosotros estamos viendo pertenecen más a la época del Imperio Turco Otomano, es más actual, porque tradicionalmente no se retrataban figuras humanas ni animales en el arte árabe islámico. Era caligrafía y geometría. Y con mucha suerte podíamos encontrarnos con figuras de flores o plantas. O sea, la caligrafía no es solamente, o la letra árabe no es solamente una letra, no es exotérica, que es lo que habíamos hablado en algún momento, también es esotérica. Entonces, nada de lo que vemos en la rueda de las mansiones está puesto o colocado de manera nuevamente azarosa, tiene un sentido profundo. Son muy jupiterianos, eso también lo hemos Así percatado. es. De hecho, si tomando esto que dices de su lenguaje esotérico y cómo el número y la geografía la geometría van de la mano, ¿no? Por ejemplo, el número uno que representa el punto, el número dos que es la línea. De ahí salen también, se derivan los significados como, ¿por qué el número tres es armonía, ¿no? Bueno, el triángulo equilátero, ¿no? Y ¿por qué el cuatro es estabilidad, ¿no? Bueno, el cuadrado, ¿no? Así como esta explicación también estaban en armonía con las estrellas que están dentro de cada mansión. No estaban desvirtuados, no eran diferentes significados y quisieron como que achocarlos todos, ¿no? Sino más bien notaron esta armonía, estos sincretismos que hay entre una cosa y la otra, como todo tiene una divergencia digamos que, y en el mismo océano, ¿no? En donde todo tiene una razón de ser y nada está como que en disonancia, por así decirlo. Entonces vamos a hablar un poquito más ya de las cuestiones más prácticas. Aquí Evelyn y yo usamos diferentes tipos de práctica en cuanto a las mansiones y ambas muy interesantes, ¿no? Yo por mi lado puedo hablarles un poco de mi uso particular, que es conforme elecciones, al mismo tiempo que los talismanes, que los talismanes van de la mano de la elección. Y como mencionaba en la filosofía, un talismán necesita de lo mismo que el hombre, ¿no? Que es cuerpo, espíritu, alma. Digamos que el alma del talismán va a ser la elección que se utiliza en el momento utilizado y el cuerpo es pues la piedra donde estalla y demás, ¿no? El espíritu, cada mansión también cuenta con un espíritu propio, un jinn, como le llamaban ellos. El jinn lo podemos recordar como en la película de Aladdin, ¿no? El genie, que de alguna forma también tiene está ambientada en la cultura árabe, ¿no? Para pensar un poquito. Un genio no es tal cual como nos lo presenta
la animación, sino más bien es una inteligencia, ¿no? Entonces, algunos de los usos de las mansiones hay de diversos tipos de usos, ¿no? Hay para contraer matrimonio, hay para también generar alianzas, compra y venta de artículos, así como para cosas que en este momento no son tan utilizadas como iniciar guerras, ¿no? O también hay otras más muy interesantes y peculiares como para plagas, ¿no? Para exterminar plagas o ahuyentar plagas. También tenemos para tener un buen viaje, ¿no? Hay que recordar que en esa época viajar no estaba aquí a la vuelta, no era como nosotros tomamos un avión y llegamos a nuestro destino, ¿no? Más bien ahí viajar era un recorrido peligroso, porque te podían asaltar, te podían robar, eh, llevaba días ir de un lugar a otro, dependiendo a dónde ibas, o tenías que cruzar en barco, y esto era enfrentarse a la enfermedad, así como a ladrones y muchas otras cosas, ¿no? Entonces viajar era algo en donde se arriesgaba la vida en ese entonces. Para que podamos entender el grado de entusiasmo que tenían por el conocimiento, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco también de la forma en la que usas las mansiones lunares. Antes de eso, quería comentar respecto a lo de los viajes, que también es parte de este estudio del contexto cultural y geográfico. Para el mundo árabe es relevante la migración. Ellos tienen una cultura previa al Islam de nomadismo. De hecho, esa es como la gran batalla, porque para la expansión de un imperio se requiere asentamientos. Y la parte de esta cultura árabe previa al Islam era nómade, era de buscar y viajar y constantemente estar en esta búsqueda de cuál es el mejor territorio, el más cómodo, por ejemplo, para el ganado, para la agricultura, que eso también aparece muy plasmado en las mansiones, como cuándo cultivar, cuándo cosechar, etcétera. También tiene importancia. Y el viaje es parte es un pilar importante de identidad cultural en el mundo árabe. Eh, E incluso, y eso es lo que a mí me llamó la atención leyendo La Mansión Albalda, que es que tiene como un significado de ciudad, que para ellos los asentamientos, las ciudades, el sedentarismo, el quedarse quieto en un lugar es sinónimo de corromperse. O sea, son muy pro dinamismo, movimiento, ¿sí? Y eso también nos recuerda al mismo movimiento de la luna, que es rápido, o sea, cada día va cambiando de forma, como tú muy bien explicaste. Eso también nos hace entender por qué la luna es tan importante, es tan observada en estos territorios, en Asia también, porque no consideran la ciudad como un lugar de estabilidad, sino de un lugar donde crecen los vicios. Entonces, generalmente le van a poner atención cuando es más propicio viajar o moverse, porque es cultivar el espíritu, te ayuda a expandirte el movimiento, el viaje. Por eso también nosotros pensamos, Júpiter, que es el gran benefactor, se asocia a los viajes de larga distancia y Mercurio a los de corta distancia, y son justo los astros que tienen que ver con el estudio. Claro, porque así el espíritu, o bueno, o la mente se va cultivando, se va puliendo, es a través del viaje, del movimiento, del contacto con lo que está afuera de los límites que yo conozco. Entonces quería hacer ese paréntesis y respecto al uso, como también hemos venido comentando, lo que aparece en el Picatrix, en otros textos, es básicamente lecciones. Y a mí me surge la idea, no es tan propia, obviamente, esto también es un cúmulo de ideas que fui leyendo en otros lados, observar las mansiones lunares con su símbolo en las natividades, en las cartas natales. ¿Cuánto de ese símbolo del cual habla, por ejemplo, Albalda, que es la ciudad, una de sus traducciones es la ciudad desolada, como
sin personas, como una ciudad que se deja atrás, cuánto de ese símbolo también está contenido en una carta natal, en la luna natal de alguien. Y de eso se trató, obviamente, también con otra forma de utilizarlo, también, ¿por qué no decirlo? Tratando de elaborarlo con diferentes autores. Ahí llegué a Oscar Hoffman, que es uno de los, vamos a decir, como de los autores más conocidos. Ahí está el libro físico. Yo lo tengo en virtual, en la Kindle. Eh, en ese libro él habla de estos diferentes cálculos de mansiones lunares, de los cuales vamos a hablar más adelante, y le da un uso también de pronóstico, pero ¿por qué no decirlo en la natal? Hace ambos ejercicios, el ejercicio de observarlo en una natividad, como también verlo a través de progresiones secundarias o direcciones o profecciones, que son técnicas, profecciones es una técnica más eh, clásica de direccionar un zodiaco y utiliza las mansiones, por ejemplo, para aquello, para lo que es prognosis. No hay un uso todavía 100% cerrado porque, como dijimos antes, en algún punto se dejó de utilizar esta cuenta de las mansiones y esto es lo que estamos tratando de recuperar actualmente, que se vuelva a utilizar. Lo más clásico y lo que más tenemos es el tema electivo, pero también acá hay un postular que se puede utilizar en las natividades. Parte de una interpretación de carta natal, plasmada la observación de la mansión lunar donde está la luna natal de una persona. Eso de respecto a los usos. Y ahora, como bien mencionabas, pues nos topamos con la problemática de las mansiones lunares, que es que hay diferentes tipos de cálculo, ¿no? Diferentes tipos para medir dónde comienzan las mansiones. Y aquí es donde abro la invitación a quien se quiera sumar a esta iniciativa. Estamos haciendo un trabajo de campo para ver los diferentes tipos de cálculo con las mansiones, cosa que es muy extenuante para dos personas nada más y por eso estamos abriendo esa invitación. Cualquier persona que esté interesada, dejaremos ahí en los comentarios un correo electrónico donde nos pueden enviar su interés para participar en este proyecto, ¿no? Nos topamos primero con el primer tipo de cálculo, que es el tropical. Es el que he visto que circula más, el más popular, digamos, donde la primera mansión comienza en el 0 grados de Aries y cada mansión tiene un largo de 12 grados 51 minutos. Esto nos da a 7 mansiones por cuadrante. Eso quiere decir que las primeras mansiones van del 0 grados de Aries al 0 grado de Cáncer. La segunda 7, de la 7 a la 14 van de 0 grados de Cáncer, 0 grados de Libra, y luego de la 14 a la 21 van del 0 grados de Libra al 0 grados de Capricornio, y las últimas 7 van del 0 grado de Capricornio a 0 grados de Aries. Y ahí también tenemos simbólicamente esta armonía, ¿no? Pero nos topamos con que hay no solo esta manera de cálculo, sino que hay en especial otras dos, en las cuales estamos trabajando, estamos viendo cuál es la que tiene mayor fiabilidad, en dónde qué cosas funcionan, qué cosas no, porque de eso se trata una astrología, eh, digamos, más racional, ¿no? De usar la prueba y el error y también de no caer en esto que a lo mejor está un poco de moda, que en citar a grandes sabios. Tal persona dijo esto, ¿no? Siempre hay que dudar de la procedencia sin importar eh, quién sea el que lo diga, ¿no? Siempre hay que tener la duda en la mente. Entonces, por eso es que hemos estado investigando este tema y ahorita, Evelyn, pues nos puedes contar de este tipo de cálculo constelacional. El cálculo constelacional, yo lo encontré en el libro de Oscar Hoffman, es una
tercera propuesta a lo que ya también ya se conoce, que es este cálculo tropical, en el cual la primera mansión parte en el cero de Aries y el otro es el sideral, el cual voy a explicar también. Vamos a decir que son los más populares porque la sideral pertenece a la escuela de la Jyotisha, a la práctica astrológica de la India, y el otro, vamos a decir, tiene más relación con la práctica occidental tropical porque parte desde el cero de Aries tropical, o sea, desde el equinoccio. Y el cálculo constelacional es una propuesta en la cual incluye la observación de las constelaciones. eh, Se localiza la constelación, la primera constelación zodiacal que sería Aries, y la estrella, la primera estrella de esa constelación sería el cuerno del, del carnero. Dentro de ese cuerno está la estrella como la más brillante, Mesargim, que actualmente si ubicamos las constelaciones o las estrellas fijas en la línea tropical, eso se encuentra en el grado 3 de Tauro, 3 y fracción, ¿ya? Ahí está el otro desafío respecto al cálculo constelacional. Este se va actualizando porque las estrellas fijas no son tan fijas. La verdad es que cada 75 o 90 años se van moviendo gradualmente de posición en relación al círculo de la eclíptica. Entonces, acá en vez de partir en el cero de Aries, la primera mansión partiría en el grado 3 de Tauro y de ahí en adelante. Entonces, Alchereten, que es la primera, sería desde el 3 de Tauro y ahí vamos avanzando cada 12 grados y fracción hasta llegar a la última. Hay otro cálculo, ¿cierto, Jonathan? Que es como parecido al constelacional, que no es tan popular. Hay otro cálculo que ya se basa en lo que son las constelaciones, pero tenemos que hay, son asimétricas. Quiere decir que hay unas constelaciones que son mucho más grandes y otras que son muy reducidas, muy pequeñas, como por ejemplo la constelación de Virgo, que es muy gigante. Y por otro lado también tenemos la constelación de Cáncer, que es muy pequeñita. Entonces, por eso no lo incluimos en estas maneras de cálculo, debido a que también es muy difícil de saber qué tan larga es realmente una constelación, porque también hay constelaciones que no están terminadas, ¿no? Entonces, decidimos no incluir ese tipo de cálculo, sino más bien en ir con los cálculos que tienen esta simetría. La simetría, sí. Y la sideral, por último, parte, bueno, el cálculo sideral es el que utiliza, como dije antes, en la astrología védica, en la Jyotisha, viene de la India, ahora actualmente se practica en muchos lugares del mundo, ¿sí? Y ellos comienzan el zodiaco a 180 grados de la estrella Spica. Spica es parte de la constelación de Virgo, ¿sí? Entonces, a 180 grados de esa estrella comienza el zodiaco. Acá está, como pueden ver, ahí sí, con el puntero lo marcamos, acá arriba está Aries. Entonces, eso sería 180 grados de la estrella Espica y por tanto ahí en Aries comenzaría la primera mansión o en realidad el primer nakshatra es el nombre, que sería Ashwini. Actualmente Spica se encuentra en el grado 24 de Libra, por tanto el zodiaco sideral comenzaría en el 24 de Aries y la primera mansión empezaría ahí, en el 24 de Aries también. Ashwini estaría desde el 24 de Aries, y acá como son 27 nakshatras, 13 grados cada mansión. Entonces, del cero de Aries de ellos hasta el 13 sería Ashwini, pero en el cálculo tropical sería desde el 24 hasta el 7, aprox, de Tauro. Ahí está. Me costó, que es matemática. Es desde el 24 de Aries hasta el 7 de Tauro. Eso sería la primera mansión o el primer nakshatra, ¿sí? Y vamos a un ejemplo. Trajimos un ejemplo cada uno
plasmar lo que ha sido nuestro trabajo de manera individual y también lo que queremos empezar a hacer de aquí en adelante, que ya venía contando e invitándoles, Jonathan, a esto, a participar. Tenemos ganas también de hacer una clase, si es que les interesa profundizar sobre cada uno de los tópicos, porque para cada uno de los tópicos da para una clase. Así, es harta información. Si les interesa, también nos van escribiendo y contando. Tenemos ahí material de sobra para compartir y para preparar algo. Entonces tenemos esto que es el primer ejemplo. Puse acá a Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, el actual presidente de Chile. Él nace el 11 de febrero del 86 a las 1:07 de la tarde y tiene la luna en el grado 25 de Piscis. Para lo que es el cálculo constelacional, eso es la mansión número 27, que es Alfar Galagua. Y Alfar Galagua es una mansión que, vamos a decir, tiene un principio saturnino-jupiteriano. Ahora, van a encontrar en la lista de, perdón, del Picatrix, que se le asigna por la estrella fija a la cual está ligada la mansión, a la constelación y a la estrella fija a la que está ligada, un astro. A veces, generalmente son dos astros, ¿no? La fuerza o la energía de esta mansión es una mezcla Luna-Marte, Saturno-Marte, ¿sí? Yo igual en la descripción, esto se traslada a lo que es la natividad y en ese traslado yo le agrego o más bien modifico un poco los principios, ¿sí? Por lo menos en mi trabajo, que es lo que está en mi canal de YouTube. Acá al principio yo entonces lo describo como Saturnino jupiteriano porque presenta una paradoja. La paradoja es cómo ser bueno para los ingresos, las ganancias y a la vez representar pérdidas. O sea, cómo esta mansión se considera un talismán maléfico si a la vez es bueno para ganancia y para ingreso. ¿Cómo puede ser una mansión benéfica y maléfica al mismo tiempo? Y claro, representa esta paradoja porque por un lado genera ganancias, pero también nos permite ver lo que implica esa ganancia. La ganancia para uno implica la pérdida para otro, ¿sí? Que recibamos un pago, viene, significa que alguien más tiene que darnos esos pagos. Entonces nos encontramos con una disyuntiva y nos hacemos conscientes de que eso, nuestras ganancias son pérdidas de otra persona. Y se puede hacer un análisis mucho más profundo, que la buena fortuna o la suerte, en apariencia, en realidad esconde una tristeza, una miseria, una desgracia o quizá una sensación de vacío. Entonces nos ciegan las pasiones o los deseos por obtener a toda costa algo, incluso traicionando nuestro verdadero ser. Hay algo de esto también en la vida política, porque la luna representa en la astromundana la relación con el pueblo. Hay un poco también de esto plasmado y se puede ver biográficamente en la vida de Gabriel Boric. Él viene de un espacio más bien disidente, por decirlo de alguna manera, o contrario a las normas a las imposiciones de normas del Estado, porque perteneció a un movimiento estudiantil y fue parte de un periodo de protestas estudiantiles. Él era universitario, era dirigente estudiantil y después se transforma en presidente. O sea, él representa como la oposición, una oposición que tiene grandes ideales y finalmente termina siendo presidente. Y tiene que lidiar con esto mismo, cómo esos ideales que lo hicieron conocido socialmente, tiene que de alguna u otra manera mesurarlos o tiene que no expresarlos abiertamente, o sea, comportarse, porque finalmente es el presidente de Chile y se espera ciertas cosas como bajo ese rol. Entonces, siento que esa disyuntiva de Alfargalagua se presenta muy bien en su carrera política. Y muy rápido, viéndolo desde las mansiones de la India y también desde el cálculo tropical, para el cálculo tropical él tendría la luna en Albatanjut,
si no me equivoco. Sí, sería como la última mansión, que es la panza del pez, que es el principio de disolución, liberación. Eh, Podría ser también una lectura posible, ¿sí? Es la última mansión, hay algo como de liberar, disolverse, de encontrar una libertad o una, vamos a decir, de que se disuelvan las cadenas. Y para la India sería, su luna estaría en Purva Bradapada, que en realidad es una energía más de fuego, más intensa, asociada a la figura del león, ¿bien? De revelación y desintegración. Sí está mucho, si vemos como a través de los tres, hay algo en común, hay cosas muy diferentes, pero también hay algo en común que tiene que ver con esta revelación, con algo que se libera y se expresa, ¿sí? Pero por supuesto las tres son diferentes, hablan diferentes temas. Entonces ahí viene lo que estaba comentando Jonathan. Hay una problemática de ser preciso en cuál de los tres cálculos nos responde mejor. Bien, entonces lo dejo yo por lo menos ahí abierto a que lean las tres formas de mirar la mansión de la luna de Gabriel Boric o de cualquier otro personaje. O de sus propias cartas, ¿no? Ahora vine yo con un ejemplo más práctico, digamos que del día a día, uno actual. Espero que el video ya haya salido para esta fecha, a lo mejor. Hoy es 27 de noviembre, puede ser que estemos en buen tiempo. Esta elección fue, eh, es particularmente eh, hecha para un talismán, porque para esto tiene que ser la hora de la luna, ¿no? La luna tiene que estar angular para que sea en una mansión y bueno, también se hace ciertos glifos que tienen que ver con dicha mansión, que están de hecho en el Picatrix, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el Grimorio para talismanes. Un Grimorio pues es un libro de magia, un libro mágico. Entonces, esta mansión está calculada con el método constelacional, que es el de las estrellas fijas, el que también habla mucho este Oscar Hoffman, y menciona que las estrellas, bueno, conforme van moviéndose, que son aproximadamente 72, cada 72 años se mueve como un grado, que no son tan fijas, van teniendo una variante, entonces pueden ir cambiando y la mansión también va a ir cambiando sus significados de acuerdo a este cálculo, ¿no? Constelacional. En este cálculo, la luna quedaría en la mansión número 6 que se llama Al-Jannah, ¿no? Que es una mansión que es de naturaleza Mercurio y Venus, debido a las estrellas que se encuentran acá, que es Algena, que se encuentra en el pie de Pollux, ¿no? Que es uno de los gemelos de la constelación de Géminis. Así sea que en el zodiaco tropical lo tenemos a 19 grados de Cáncer, ¿no? En este curso que queremos dar o en estas clases que queremos impartir, vamos a hablar acerca de todo esto, la delineación que se necesita hacer para poder tener un cálculo de mansión lunar, porque es particular, porque si no parece una elección normal, ¿no? Entonces aquí vemos la luna, que el próximo planeta que aplica es a la conjunción con Júpiter. La Luna y Júpiter ambos son regentes, uno por domicilio y el otro por exaltación de Cáncer. Además, miramos que el ascendente está a 23 grados de Libra, que a 24 está la estrella Spica, una estrella bastante favorable. Y tenemos un contacto con el ascendente de la Luna y Júpiter. Quiero recalcar que no existe una elección perfecta, siempre vamos a tener que digamos que negociar, ¿no? Negociar con lo que queremos, con lo que no, porque algunos dirán, oye, pero Marte y Saturno están en cuadratura. Sí, así es, pero están cadentes, ¿no? Cuando se trata de una elección lunar, no tenemos que fijarnos tanto en los detalles, sino más bien en planetas angulares, evidentemente en la luna, que la luna
no esté afligida. Aquí en este caso está en la versión a Marte, eso quiere decir que no lo ve. Eso es bueno para la Luna. Y bueno, tiene un trígono con Saturno, pero no podemos tener el cielo perfecto, ¿no? Y además es un Saturno que está cadente. Lo importante aquí es a quién aplica primero, ¿no? La Luna está aplicando a Júpiter, ambos regentes de Cáncer, ¿no? Además de que reciben apoyo también de Mercurio. El regente del ascendente también es bueno tenerlo en cuenta porque quiere decir la persona misma que fabrica, digamos que este talismán o que hace la elección, pues está a cargo de Venus. Que esta mansión tiene que ver con alianzas, con matrimonio, con amor. Entonces también es bueno que Venus tenga un papel acá como el regente del ascendente, ¿no? El talismán está creado para eso, un talismán que sea como de atracción, de magnetismo, ¿no? Recordar que esta mansión tiene la naturaleza de Mercurio y de Venus, ¿no? Esto solo es una idea para ver los múltiples usos que hay para las mansiones y de lo que queremos pues hacer como este estudio de campo, como bien mencionabas, no solo para elecciones o talismanes, sino también en actividades o dónde está la luna en progresiones, en qué mansión se encuentra, porque va a ir variando. A lo mejor está en una mansión que es propicia para matrimonios o para diferentes tipos de actividades, o no es la mejor mansión para matrimonios, entonces evitar, si uno está pensando en a lo mejor casarse, evitar en ese momento en el que se encuentra la luna ahí, ¿no? Decimos Sí, pensaba, perdón, sí, en el retorno solar también, que va claro. cambiando de la luna. Así es. En los diferentes tipos de prognosis, hasta puede ser algo más práctico, como de repente uno quiere hacer un viaje, a lo mejor un viaje corto, y dice, ¿cuál es el mejor día para ir de esta semana? Y bueno, con los tránsitos podemos ver, bueno, en dónde está la luna y cuándo a lo mejor no es propicio o si es propicio hacer el viaje, ¿no? Entonces aquí abrimos la invitación. Si están interesados en este curso que vamos a impartir, por favor igual dejarlo en los comentarios. O si se quieren juntar para hacer el estudio de campo, también nos pueden mandar un correo para saber que están interesados. Y nosotros iremos mandando más información acerca de estos nuevos, digamos, el nuevo curso que queremos impartir. Y también si es que quieren más información al respecto, pues nos hacen llegar en los comentarios. Y agradecer igual la atención que han puesto a nuestra charla. Vamos a dejar también la bibliografía escrita en los comentarios. O sea, en la descripción del video va a estar la bibliografía, algunos libros que citamos acá y que también utilizamos en nuestro estudio y que por supuesto van a ser parte del curso, de la misma bibliografía del curso si desean participar e inscribirse. Y yo por mi parte agradecer, aprovecho de agradecer estos 4 meses que hemos hecho este estudio. Ha sido gratificante, como también dijiste, nos permitió ampliar mirada, ver otras formas de uso y también de cálculo y explorar un poco más acerca de las mansiones lunares. Así que muy agradecida. Muchas gracias y también ha sido un gusto y espero que podamos seguir con este trabajo que todavía da para más. Estamos todavía iniciando y seguiremos en el camino. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y les escuchamos en los comentarios.